Este cursillo, entonces, como dices, más bien es bastante introductorio, cursillo donde vamos a enfocarnos más bien en la parte conceptual, ¿no? El curso de estadística bayesiana toma tiempo, así que nos vamos a enfocar principalmente en la parte conceptual. Y bueno, en honor a lo que, el contexto de esta escuela, las aplicaciones. Las aplicaciones entonces van a estar enfocadas en contextos, problemas ecológicos. Este se divide, bueno, en cuatro partes. Vamos a comenzar repasando algunos conceptos de estadística clásica, estadística frecuentista, para de ahí que notemos la diferencia con el paradigma bayesiano. ¿Ya? Así que estos van a ser conceptos que probablemente ustedes ya conocen bien, pero no está de más que lo repase. Bien, cuando hablamos de modelos estadísticos, cosa que vamos a definir formalmente, eh, esto está en un contexto donde ya, es porque estamos en un contexto donde existe un experimento aleatorio. ¿Qué es lo que es un experimento aleatorio? Es un experimento cuyo resultado no lo podemos saber o determinar de antemano, ¿ya? Así que para ello uno lo que esa incertidumbre la que uno pretende medir, ¿ya? De alguna manera. ¿Ya? Y en un contexto estadístico, ¿ya? Estos resultados de un experimento aleatorio se asocia a lo que es una población objetiva. Entonces, por ejemplo, en un contexto ecológico, la abundancia de un grupo taxonómico de especies en ciertas regiones dentro de una ecozona en un tiempo determinado. Es un ejemplo una, de una población. Hay varios conceptos aquí metidos ecológicos. Uno, la abundancia. ¿Ya? La abundancia puede ser número de individuos por especie o biomasa de una cierta especie. Este cierto grupo de especies, que pueden ser, por ejemplo, mamíferos o aves, a diferencia de lo que este grupo taxonómico. Y bueno, estamos en regiones dentro de una ecozona presente que es una gran región que comparte ciertas características ecológicas en común. Entonces, la población objetivo en este contexto vendría a ser entonces estas abundancias del grupo taxonómico de especies dentro de cada una de las regiones que conforman la ecozona. Ahora, esas características de interés, uno las vincula a lo que son las variables aleatorias. ¿Ya? Una variable aleatoria, en realidad su nombre dice variable, pero en realidad no es una variable. Aquí lo que ya son del área estadística o matemática, sabemos que una variable aleatoria en realidad es una función que va, ¿no es cierto?, desde un cierto conjunto hasta tomar valores reales. Pero bien, dado entonces un experimento aleatorio, queremos de alguna manera entonces medir esa incertidumbre que hay en su resultado. Entonces, para eso nosotros definimos lo que es un modelo estadístico. Formalmente, un modelo estadístico, ya, matemáticamente, de manera clásica, se define como acá aparece,
ya, la familia P, que contiene esta terna, donde este omega, el que nosotros conocemos como el conjunto de todos los resultados posibles o el espacio muestral. Esta F, entonces, es la familia de eventos de las cuales estamos nosotros interesados finalmente en calcular probabilidades sobre esto. ¿Ya? Entonces, la sigma álgebra, como técnico matemático, es una sigma álgebra. Y tenemos esta P, que es va a ser una medida de probabilidad, y en la cual, en nuestro paradigma clásico, está indexado por este índice que se conoce como parámetro, y el cual pertenece a un cierto conjunto, esta mayúscula que se conoce como espacio parámetro. Entonces, y esta P, entonces, para cada teta, eso va a ser una probabilidad, entonces, sobre este conjunto omega y sobre sus eventos. ¿Ok? Mauricio, ¿Sí? cuando dices que esta es la familia de los eventos, eso se refiere, no es como que externamente, sino que es datos. ¿Qué es la familia de creo que es? A ver, pongamos el ejemplo, este es uno de los primeros ejemplos que uno le da, ¿no sé, en cursos elementales de estadística. Hacemos el resultado observamos el resultado del lanzamiento iluminado. ¿En qué eventos podemos estar interesados en calcular la probabilidad? Por ejemplo, ahí, ya. Ahí tenemos un ejemplo. Esta es vamos a ampliar un poco. Hacemos la distribución normal, ¿no? La distribución normal de media mu, varianza sigma cuadrado. Eso me describe una distribución de probabilidad, una distribución de probabilidad. Entonces yo las probabilidades con respecto a la normal la calculo como la integral de phi, que es la densidad, la función de densidad de una normal mu sigma cuadrado. Y bueno, el espacio muestral aquí vendría siendo todos los reales. Se puede evaluar todos los reales. Y bueno, los conjuntos posibles pueden ser en general, uno piensa un conjunto abierto, acotado de intervalos. Bien, ¿cuál es el parámetro acá? El parámetro, en este caso es bidimensional, vendría siendo este mu y sigma cuadrado. Entonces, estos valores pueden estar en R para el mu y los reales positivos, ya para el caso de sigma cuadrado. Entonces, este vendría siendo el espacio paramétrico. Entonces, como sale aquí abajo, si vamos a la definición, ¿qué cosa corresponde a qué? Entonces, que el omega y el F vendría siendo el R, este conjunto, pensemos el conjunto de los abiertos, cerrados, de R, el θ, ya como lo había dicho, era este múltiplo cuadrado, y la probabilidad entonces ya se calcula tomando integrales de la función de densidad. ¿Sí? Aquí hay algo que, por lo general, los cursos de inferencia se les pasa ya este concepto, pero que es bastante importante, es el concepto de identificabilidad.
¿Qué significa que un modelo estadístico sea identificable? ¿Ya? Formalmente, un modelo estadístico que es identificable es que si yo tomo dos valores, dos parámetros distintos, ¿ya? Dentro del que es posible de estos, eso me implica que yo voy a tener dos distribuciones distintas. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo donde el modelo no es identificado. Volvemos al caso normal, pero ahora fíjense, que si tengo una normal de media M1 más M2 y varianza 1. Pero yo especifico que mi parámetro es el par M1 y M2. Ambos pueden estar en R. Este modelo claramente no es identificable. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar M1 y M2 juntos, ¿ya? Y generar la misma distribución de probabilidad. ¿Ya? A ver, por ejemplo, esto puede tener media 3, tomando el M1 como 1, el M2 como 2, o el M1 como 2 y el M1 como 1. ¿Ya? Entonces, estoy tomando dos pares distintos, pero me están generando la misma distribución de probabilidad. ¿Ya? Entonces, tengo un ejemplo básico, pero donde podemos ver este concepto. ¿Sí? Y en este mismo ejemplo, ¿qué es lo que mira? No sé si es una pregunta que me está. Si cabe que modificar para que sea identificable. Aquí habría que definir, volver a una dimensión, porque aquí estoy considerando la varianza igual a 1, así que es conocida, ¿ya? Pero yo, para que sea identificable, tendría que decir, o sea mu igual a M1 más M2. ¿Ya? Entonces yo hago aquí, en ese caso, tendría una cosa que está en R, no, que sería el mu, la suma. ¿Ya? Pero si al hacer esta separación, al pensar el parámetro como bidimensional, ya no identifico. ¿Ya? Pero la suma, el resultado de la suma es sí identificable. ¿Ya? Cuando dices que parámetros distintos, ¿te refieres a que, por ejemplo, sean medias de valor distinto o que hablemos de medias que hablemos de varianza? Aquí en este caso, en este ejemplo, la varianza es fija de 1, conocida. Pero el tema está en que yo definí el parámetro como el par. O sea, mi teta es el par. ¿Ya? Pero si yo definiera mi teta como N1 más M2, es decir, el resultado de la suma, ahí sí es identificable porque mi parámetro teta es la suma. Aquí mi parámetro teta no es la suma, sino es el par. Ya es una cosa, digamos, un tecnicismo, pero para que se entienda que, bueno, que significa que el modelo sea identificado. Y por otro lado, como bien ahí mencionan, que se puede arreglar esto para yo obtener un modelo identificado. Mauricio, consume cierta estructura sobre el espacio dinámico, cierta estructura de o implicación de esto de ¿Esto? teta mayúscula. En vez de que el espacio paramétrico sea en general un abierto de red, o no da lo mismo, eso no da lo mismo, puede ser cualquier estructura de ella. Ya, y luego, ¿qué es importante que estamos hablando? Porque a lo que nosotros, ¿cuál es el paradigma? De ahí lo vamos a ver, es que uno asume que conoce la distribución, pero no los parámetros. O sea, conoce la familia, en este caso, conoce que piensa que es normal, pero el parámetro lo desconozco. Pero si yo defino así el parámetro, yo no lo puedo estimar. Redefinir el espacio, son todas las rectas que digamos. Es la suma, porque si no, yo no. A ver, yo no. Cortáis R2 identifica puntos de R2, sí, todas las cosas que son M1, M2 igual.
yo solamente puedo identificar M1 más M2, pero no el par. Yo no sé cuánto va a valer ese par. No, no, que a modo de complementa, porque estamos en una situación similar, uno podría imaginarse que phi es la distribución de una población. Entonces, pero yo tengo dos poblaciones, una con media M1 y la otra con media M2. Entonces, la suma tendría parámetro M1 más M2 de media. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema? Que, por ejemplo, mis datos, tal vez yo tengo solo la suma de las poblaciones. Entonces, un poco lo que me dice la identificabilidad, que desde mis datos yo voy a poder aprender sobre la media de la suma, pero no puedo aprender sobre cada media por separada, sobre M1 y sobre M2. Como que es una forma de visualizarlo bien, bien concreto. Sí, no, no, es importante porque trae esta cosa. ¿Qué es lo que puedo estimar? En realidad, si no tengo algo que sea identificable, no puedo estimar. Hay otro ejemplo que pues, más. En mi caso, digamos, me ha aparecido en contexto, por ejemplo, de neurociencia y, claro, hay mezclas de parámetros, funciones entre parámetros que yo puedo estimar, pero ninguno por separado. Pasan eso. Bien, vamos al concepto de lo que es una muestra aleatoria. Entonces, si retomamos el ejemplo que dio al comienzo, que era la abundancia de cierta especie, regiones que conforman una ecozona, entonces cualquier grupo de esas regiones vendría siendo una muestra. ¿Ya? Obviamente la población total con todas las regiones que conforman la ecozona. Entonces, bueno, si queremos tratar de modelar esa abundancia, muy difícilmente podemos tomar todas las regiones que conforman la ecozona, es una cosa muy grande. Así es que lo que se hace es contar con unas muestras, con un grupo, cierto grupo de estas regiones. Ahí podemos observar la abundancia de la especie de interés. Y bueno, podemos después observar cuánto es la abundancia en cada una de estas. Entonces eso va a dar origen a una muestra de esta población. Ya, ahora típicamente hay unas condiciones técnicas de las cuales se requiere o se pide para esta muestra. Aquí se asume que las muestras, ya, la distribución de las muestras, de cada elemento de la muestra, tiene la misma distribución de la población. ¿Ya? Todas tienen la misma distribución e igual a cualquier región de la población. ¿Ya? Ese es un supuesto. ¿Ya? Y lo otro es que la muestra se tomó de manera azarosa. ¿Ya? Así que tendríamos entonces que esta muestra aleatoria viene siendo un conjunto de variables I de, que se llama independientes, idénticamente distribuidas, por la distribución de la población. La distribución de la población es la que yo defino en mi modelo estadístico. Y esto es algo también bastante técnico, pero es algo que típicamente se asume. De hecho, los cursos de diferencia, esto ya es así. En los cursos de muestreo, se puede trabajar con población infinita. Pero por lo general, asume que la población es muy grande, infinita, infinita para efectos matemáticos, se considera infinita. Ya en términos prácticos, que la población es muy grande. Ya, esto tiene que ver después con lo que vamos a ver, que es la consistencia de los estimados. ¿Bien? Bueno, estadística clásica, aquí cuando digo estadística clásica, acá también se lo puede llamar frecuentista, ¿ya? Ahí lo vamos a diferenciar con lo que es bayesiano. Entonces, uno asume, como recién hablamos, aquí recién comentábamos, uno asume el conocimiento del modelo estadístico salvo su parámetro. Entonces, el objetivo es estimar ese valor θ en base a una muestra aleatoria de tamaño E. Bueno, lo primero que uno hace es tratar de, bueno, base a la muestra, tener alguna idea de cuánto vale esto. Se calcula un cierto valor, y eso se le llama un estimador puntual. ¿Ya?
Entonces, un estimador puntual básicamente consiste en una función que yo le aplico a la muestra aleatoria, que depende exclusivamente de la muestra aleatoria, y cuyo objetivo, ¿ya? Cuyo objetivo es que esté cerca del verdadero valor de esto, apunte, digamos, a teta. Esto que teta no lo conocemos, pero pretendemos que ese TN nos tenga una idea de cuánto vale aproximadamente teta. Bueno, ¿qué nos dice aquí la heurística? Y aquí dice que el concepto de que el tamaño de la población tiene que ser infinito viene por esta idea. ¿Ya? Lo que uno le pide a un estadístico, ya, cuyo objetivo es tener una idea de cuánto vale teta, es que si yo voy aumentando el tamaño de la muestra, este valor se vaya aproximando al verdadero valor de esto. ¿Ya? Y, es decir, en términos más matemáticos, significa entonces esto que en el límite, y en algún sentido que tenemos que definir, esto converja a teta, cuando es por ejemplo. ¿Ya? Esa es la idea que hay detrás. Entonces tenemos que tener alguna medida o alguna noción de distancia que hay entre mi estimador con el teta. ¿Ya? Porque yo quiero medir qué tan bueno es mi estimador con alguna noción de distancia. Y esta es una medida que es muy usada, que se conoce como el error cuadrático medio, que es más que tomar la esperanza, entonces, de las desviaciones cuadráticas de mi estimador con respecto a teta. Y haciendo ahí una cosa algebraica bastante sencilla, tenemos que ese error cuadrático medio se puede escribir como la suma de esta diferencia de la esperanza de mi estimador menos teta al cuadrado más la varianza de este estimador. Ya, y esta es una medida de las más usadas en la práctica. ¿Por qué? Por lo siguiente. Estos dos factores nos dicen bastante acerca del estimador. Entonces, lo primero, la diferencia que hay entre la esperanza del estimador y teta se conoce como el sesgo. ¿Cierto? Entonces, vendría siendo el sesgo al cuadrado más su varianza. Pero ¿qué es lo que mide qué significa este sesgo? ¿Ya? Eso hace referencia a lo que es la eficacia del estimador. O sea, ¿qué tan cerca espero que mi estimador esté de teta? Obviamente, mientras más cerca, mejor. Si fuera cero, es lo ideal. ¿Ya? Si es cero, decimos que este estadístico, que ahora usamos como estimador para teta, es insecable. Y por otro lado, creo que tenemos la varianza del estimador, que hace referencia entonces a la eficiencia de. Por ejemplo, supongamos que podemos tomar varias muestras. ¿Ya? Varias muestras. ¿Qué es lo que yo pido? O sea, ¿qué es lo que me gustaría que pasara? Y bueno, cada vez que calcule mi estadístico en cada una de las muestras, esté cerca del valor de teta. Las distintas muestras nunca me va a dar el mismo valor puntual, ¿ya? Pero yo espero que esos valores también se diferencien muy poco, ¿ya? No me dé alta variabilidad en los distintos valores que yo calculo por cada muestra, ¿ya? Así que esa poca variabilidad es lo que habla esta eficiencia y tiene que ver con la varianza del estimado, ¿ya?
Mauricio quizás, como solamente como lo más que eso me recuerda mucho cuando uno habla en términos a la precisión y la exactitud. Ya. Que uno siempre trata como de querer encontrar o predecir el valor exacto y que cada vez que volvemos a quedar sea preciso, que para volver siempre poder tener el mismo estado. Sí, exactamente. Y eso es lo que tiene el error cuadrático medio, entonces por eso se usa mucho. Obviamente hay otras medidas, pero no. Bien. Ah, y otra cosa, porque también es muy usada esto, es porque a partir de eso, podemos hacer referencia a lo que es la consistencia. ¿Qué es lo que es la consistencia? En este caso, es lo que decía al principio. Tenemos el estimador. Yo espero que a medida que aumente el tamaño de muestra, yo me esté acercando al verdadero valor. ¿Ya? Y esa consistencia tiene que ver con evaluar esta probabilidad, ¿ya? La probabilidad que tiene la distancia que tiene que dar, un cierto epsilon. Yo espero que eso en el límite se vaya a hacer. ¿Ya? Es una noción de consistencia. Pero ¿qué pasa? Que por esta desigualdad de Chebyshev tenemos que esa probabilidad es menor o igual al error cuadrático medio. ¿Ya? Esta constante actual. Así que si el error cuadrático medio se me va a cero, yo tengo la consistencia de mi estimado. ¿No? O sea que sea insegado y sea superficial. Esta es una propiedad mínima que tiene que tener un estimador. Si un estimador no es consistente, entonces en realidad no me sirve para nada. Bueno, ahora la pregunta es, ¿pero cómo tomo un estimador así de bueno? Hay hartos métodos, pero es que este también es uno de los más usados de todo, que es el estimador de máxima verosimilitud. ¿En cuál consiste? Entonces, que dado cuando hablamos del modelo estadístico, lo vamos a hacer más bien una densidad, y algunos se los pongo con que haya define una densidad de probabilidad. Y esa densidad pues, queda dependiente de este parámetro θ, y dado una muestra aleatoria, yo puedo construir la función, la densidad conjunta de las n variables aleatorias, pero como son independientes e idénticamente distribuidas, eso en realidad queda como este producto de densidades. Pero la función de verosimilitud en realidad hace referencia a que ahora la variable pasa a ser θ. ¿Ya? Y lo que yo quiero encontrar es el argumento de esta función, o sea, el θ que me maximice este producto, la distribución conjunta. ¿Ya? Ese valor, si es que existe, es el estimador de máxima verosimilitud. Ya, pero ¿qué propiedades tiene ese estimador de máxima verosimilitud? ¿Cómo se piensa con los modelo? ¿No? Sí. ¿Se puede sacar situaciones más? ¿Cuál? Más. No dice más. Al lado derecho. No. Ocultar controles. ¿Esa? Sí. Gracias. Ya, bajo unas ciertas condiciones que se conocen como condiciones de regularidad que tienen que ver con el modelo que estamos trabajando. Tenemos que los estimadores de máxima verosimilitud son asintóticamente insertados y asintóticamente eficientes, o sea, tienen una varianza mínima. ¿Ya? Y eso se ampara en lo que es el problema central para los estimadores de máxima verosimilitud. Es decir, también el estimador de máxima verosimilitud, recuerden que ese estimador queda en función de la muestra, así que es una variable aleatoria. ¿Ya? Y esta es
también asintóticamente normal, ya que lo cual trae mucha ventaja para poder hacer inferencia posteriormente. Entonces, todo queda aquí amparado bajo la normalidad. ¿Ya? Y se puede demostrar entonces que esta cantidad tiene una convergencia en distribución una normal. Esto para estadístico es bastante conocido. Ver que aquí hay esta cosa que está acá, donde este I de teta es la información de Fischer, ¿ya? Y que eso, en realidad, si uno lo divide por n, eso es aproximadamente a veces igual a la varianza del estimador de máxima verosimilitud. También uno suele colocar que el estimador de máxima verosimilitud es asintóticamente normal, con una media teta, sesgado en el límite, y con esta varianza. ¿Ya? Es similar a decir lo que está acá, lo que está acá. ¿Ya? Esto se llama una jerga llamada estadística. Ya, y entonces esta normalidad nos puede contar bastante ventajas para poder hacer construcción de intervalo de confianza, por ejemplo, o análogamente hacer pruebas de hipótesis cuando yo tengo una muestra grande, ¿ya? Porque ahí yo puedo aproximar la distribución de este estimador con la norma. Bueno, esto también ayuda bastante que los estimadores de máxima verosimilitud tienen una propiedad que es la invarianza. Es decir, si teta borro es el estimador de máxima verosimilitud de teta, entonces el estimador de máxima verosimilitud de una función de teta es simplemente la función evaluada en el estimador de máxima verosimilitud. ¿Ya? Entonces, este es el estimador de máxima verosimilitud de G de teta y también va a satisfacer, si G es bien comportada, la normalidad asintótica. Bien, que se integra normalmente a... Claro, lo único que se le agrega es la derivada de G al cuadrado que se mete aquí dentro de la varianza. ¿Ya? Si yo tengo esto, yo calculo esto, yo puedo calcular entonces ahora la distribución por G de T. Este es un método, un método de estado. Así es que, bueno, tiene muy buenas propiedades el estimador de máxima verosimilitud en general, ¿sí? ¿Qué es el método de Expansión de Taylor. Sí, bueno, es sencillo demostrar esto en realidad, uno hace una expansión de Taylor, exactamente como dice Leo, de teta, ya, y ahí obtiene, digamos, este resultado. Ya, este es lo que se le pide aquí que sea, bueno, que sea continua, su derivada en torno a teta sea distinta de cero. ¿Ya? O sea, si cero aquí no funciona. Entonces, el método de esta se aplica con las entidades, no sé, el mismo espacio. ¿Cómo? Es que se incluye A la convergencia en distribución, sí. O sea, si yo tengo esto, y G cumple con las propiedades que te había dicho, pues tengo... O sea, la noción de convergencia de distribución no es clara. Sí. Bueno, la convergencia de distribución tiene que ver con que la distribución de esto, la ley o la distribución de esto, converge a esta distribución. Es una convergencia de manera distribucional, no de la variable misma, sino de su distribución de probabilidad. ¿Esa era tu pregunta? De la simbología. Sí, bueno, aquí en probabilidades hay distintos tipos de convergencia. ¿Ya? Hay convergencia en probabilidad, que fue lo que hablé en el caso de la consistencia de un estimador. Hay otras convergencias más fuertes, y esta vendría siendo la convergencia más débil. ¿Ya? De hecho, también se conoce como convergencia débil. Es cuando lo que converge en el caso de las distribuciones de probabilidades. ¿Ya? La distribución de esto, porque esto es una variable aleatoria, porque esto es un elemento aleatorio.
Esto tiene una distribución. Puede que no sea exactamente, no sepa cuál es, ¿ya? Pero a medida que n crece, esa distribución se va a parecer a la distribución normal con esta media y esta varianza, ¿ya? Eso es lo que... ¿Mm? Hay artículos. Sí, sí, sí. Bueno, no teta, teta gorro, porque teta es fijo. Sí, teta gorro, sí, claro. Sí. Puede ser, no sé, por e elevado a teta gorro también. Sí. Ya, vamos a ver un primer ejemplo bastante básico aquí. Todos los ejemplos que voy a dar son simplecitos, ¿sí? Pero también contextualizados. Sé que la referencia es bastante antigua, pero bien. Ahora vamos a cambiar a lo que es la riqueza de especies. La riqueza de especies, a diferencia de la abundancia, la riqueza es el número de especies, ¿ya? El número de especies en una cierta comunidad, en una cierta región. eh, no todas las especies, hay que especificar un grupo taxonómico eh, que tienen sangre caliente. Hay varias especies que cumplen con esa característica, ¿ya? Así que no es todas las especies, sino un grupo de ciertas especies. Entonces, en este artículo es uno de los primeros artículos que se propuso una distribución para distribución de probabilidad o un modelo estadístico para el número de especies en distintas comunidades locales. Y aquí usaron como analogía un modelo de una bastante simple. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que los cambios en el número de especies, ya que coexisten en distintas regiones, en distintas comunidades, lo asocian con un proceso similar a la segregación de bolas de K colores en diferentes, entre N cajas, bueno, son idénticas, pensando aquí, bueno, ¿cuál es la idea? Entonces, en el contexto ecológico es que los colores distintos van a corresponder a distintas especies, y las N cajas son todas las N comunidades que conforman la ecozona. Este es uno de los modelos derivados de aquel artículo, es más sencillo, por eso acá. Es que bajo el supuesto que todas las especies se comportan independientemente una de la otra, tienen la misma abundancia. Aquí hay un poco conectando con lo que hablaba Isidora con Mara de la neutralidad, ya no hay una que predomine sobre otra. Entonces la probabilidad de encontrar un cierto número de especies en una cierta comunidad local, en una de las regiones, sigue una distribución aproximadamente binomial, con estos parámetros de K mayúscula, este P, donde K mayúscula ya es el número de especies disponibles para, máximo disponible para colonizar cualquier tipo de comunidad, ¿ya? Esto se conoce también como el pool de especies, ya es el número máximo de especies que puede haber en una comunidad local, ¿ya? Este P, entonces, es la probabilidad de encontrar cualquier especie determinada en esta comunidad, y bueno, esto se deriva por este supuesto, ¿no es cierto?, que todas tienen la misma abundancia, están mezcladas, así es que la probabilidad de encontrar cualquiera de estas especies es la misma, y es la probabilidad, ¿no? Bueno, y si contamos entonces ahora con una muestra aleatoria, en N comunidades, contamos el número de especies, tenemos una muestra X1, X-N, que es nuestra muestra, y supongamos que conocemos el K, que este K es un pool conocido, el número máximo de especies que puede haber en cada una de estas regiones. Entonces tenemos que ver el valor de máxima verosimilitud de la proporción, este es el parámetro, este es mi teta, esto es lo que no conocemos. Sabemos que es el promedio
de la riqueza. ¿Ya? Ese es el P. Y bueno, usando los métodos anteriores, estos son estimados de máxima verosimilitud, vamos a aplicar entonces los resultados estos para construir un intervalo de confianza asintótico, es decir, amparado en la normalidad. Ahora, como no conocemos la varianza, uno pone la varianza estimada, ¿ya? En la parte, digamos, del error en el intervalo de confianza. Y cuando colocamos esto, aquí cambia un poco la distribución que usamos para el percentil en el intervalo de confianza y usamos la t-student, ¿ya? Igual podemos usar el percentil de la normal. Si la muestra es grande, no varía mucho. O sea, la distribución t-student que cuando el grado de libertad se va a infinito, eso se va a converger distribucionalmente a la normal, ¿no? Ya, ahora. Por eso, ¿Mm? una pregunta chiquita, en el modelo anterior, cuando tú dices que todos tienen la misma probabilidad de encontrarse, al final un supuesto sobre las abundancias relativas, ¿no? Que las abundancias relativas son todas más o menos parecidas. Sí. Sí. Ya, dada esta introducción bien al grande rasgo de los conceptos de estadística clásica, ¿qué es lo que es ahora un modelo bayesiano? ¿Cómo se diferencia? Esto consiste en como ensanchar un poquito más el modelo estadístico clásico y ahora vamos a dotar de una estructura también de probabilidad al parámetro, al espacio paramétrico. Aquí es cuando uno te dice que en estadística bayesiana los parámetros ahora son variables aleatorias. Se asumen como aleatorios. ¿Ya? Ese es básicamente el paradigma que puse formalmente y hay que colocarlo. Formalmente lo que hago ahora es que estoy dotando de una probabilidad. Esto básicamente lo que dice es eso. Estoy dotando de una probabilidad, ¿ya? A los parámetros, ¿ya? Al espacio de parámetros. ¿Ya? Y esa probabilidad tiene un nombre en este contexto y se conoce como una distribución a priori. ¿Ya? Ahí vamos a decir lo que es con mayor detalle, ¿ya? Pero otra cosa que debemos notar, que ahora la muestra aleatoria ya no son variables I y D. O sea, tienen la misma distribución, pero no son independientes porque ellas están conectadas ahora a través del parámetro, pero el parámetro es aleatorio. Así es que si yo quiero hacer mi similitud con la idea de muestra aleatoria en el contexto clásico, tengo que decir que mi muestra aleatoria, condicionado a teta, o sea, dado un valor de teta, de mi parámetro, ahora estas sí que son I y D, ¿ya? Porque yo estoy fijando el valor. Pero si no lo fijo, no son independientes entre sí. Son mixturas, Son intercambiables. Claro. Mixturas de brillo. Sí, son intercambiables, pero no son independientes por el parámetro. ¿Ya? Por eso, la ley del parámetro no es necesariamente independiente de la ley de los datos. No, es que de hecho está ¿cómo se llama? Acoplada, digamos, ¿ya? Si tengo una distribución normal, yo asumo que mi dato proviene de una normal teta 1, por ejemplo. Ahora teta es aleatorio. Así que, si yo fijo teta, ahí sí voy a tener que mis muestras van a ser I y D, ¿ya? Pero si no, me quedan interconectados, ¿no es cierto?, con la ley, con la distribución de teta. No, claro, me refiero a la ley del parámetro, que está aquí tensorial con... Sí, sí. O sea, eso es independiente, en ese modelo. Independiente, ¿qué cosa? Cuando tiene encima y encima, no, pues estoy integrando aquí. Ahí está la condición. Sí, esa es la condición. claro, arriba, mi pregunta venía porque arriba escribes como pi mayúscula, como pi chica,
Ah, tensorial. ya, sí, esa no es tan buena notación. Sí, pareciera que fuera, no sé, como a ver, un espacio de probabilidad de productos, claro, no. Pero no lo es. No, no lo es. Sí, no lo es. Aquí puede ser. Claro, sí, Sí. ahí se explora más. Bueno, ejemplo, lo acabo de dar. Tenemos aquí una variable aleatoria, una muestra, decimos ya proviene de este modelo normal, pero condicionado. Entonces el modelo bayesiano lo que hace es especificar la ley de la variable aleatoria condicionada a θ y le agrego una distribución a θ que se conoce como la distribución a priori. Esto es como la parte polémica, bueno, ya no tanto, ya sí, pero en un comienzo, hace muchos años, había como mucha polémica con respecto, o había mucho debate con esta visión bayesiana con respecto a la clase. Porque esto es algo que tenemos que dar, ¿ya? Esto es algo que tenemos que definir. ¿Y cómo definimos eso? Entonces, conceptualmente, o más bien en la práctica, en realidad, en la práctica, ese θ es el parámetro que quiero estimar. Aquí también queremos estimar de alguna manera el parámetro, pero estamos dando una distribución de probabilidad. ¿Y quién me da ese? ¿De dónde saco esa distribución? ¿Ya? Esta distribución me va a decir por dónde creo, y ahí viene esta palabra, creo, que el parámetro se encuentra. ¿Entre qué regiones creo que se encuentra? ¿Y con cuánta probabilidad? ¿Ya? Y eso es una información, como dice a priori, que uno la saca, ya sea, no sé, de experiencia previa, de juicio de experto, o de algo absolutamente personal. ¿Ya? Entonces yo necesito especificar aquí completamente la distribución a priori. ¿Ya? Por ejemplo, puedo decir que es una normal. Y esto es notable porque tengo parámetros de parámetros. ¿Ya? Estos parámetros del parámetro se conocen como hiperparámetros y ellos son absolutamente dados, son conocidos, uno los da. ¿Ya? Entonces ahí, el juicio que uno hace a priori de θ lo da completamente. Es θ con un mu 0 igual tanto y un sigma cuadrado 0 igual a tanto. Es un valor fijo. Son cosas desconocidas. ¿Sí? Cuando yo escribo este modelo, también no quiero es ahí. El modelo clásico, tienes digamos, una familia de realidad sobre el espacio ómnico, ¿cierto? Y eso es de alguna forma que quería apuntarle al mejor θ que te explico. ¿Cuál es la diferencia entre asumir una visión bayesiana del problema ¿ya? Con trabajar, la diferencia entre y trabajar el modelo frecuentista, pero donde ahora tu problema es estimar la medida prueba y después quedarte con la primera marginal? ¿Cuál es la diferencia? Porque al final, en todo caso, tú querías estudiar, por ejemplo, la media de la primera marginal, o no sé. Mira, voy a adelantar un poco, en la última parte del curso, que es de este cursillo, hay un ejemplo, que es del que estamos viendo anteriormente, donde el pool es desconocido. ¿Ya? Si yo hago una estimación clásica, ¿ya? Una estimación clásica, me va a dar un pool que esté muy por debajo del verdadero pool. Pero ahora, si supongo que yo sé más o menos por dónde se mueve el pool, ¿ya? El estimador que me va a dar de ese pool, del pool va a estar más cercano al verdadero pool, porque yo le estoy diciendo ahora que mi pool en realidad es más grande del que yo sé que estima frecuentistamente. Te estoy entregando una información. Claro, que ampliaste tu
Sí, sí. Entonces, esa información ahora me va a ayudar a tener un pool, estimación de un pool más realista. Ahora, ¿qué también pasa? Que yo tengo esta a priori, que es la información que yo di inicialmente. Y bueno, también como, ¿qué va a pasar después? Que en base ahora yo a una muestra, que la observo, yo, entre comillas, actualizo esa distribución, ¿ya? Y obtengo lo que es la distribución a posteriori, que ahora es la distribución de teta, pero ahora dado la información, dado la muestra aleatoria que yo observé, ¿ya? ¿Qué va a pasar acá? Que voy a adelantar un poco, pero lo que va a pasar es que finalmente, si n se va a infinito, esa distribución se degenera en un punto, ¿ya? Y ese punto vendría siendo el verdadero valor del parámetro. Así que en el límite, como que las dos maneras de trabajar se convergen, ¿ya? Eso es. Entonces, bueno, volviendo a lo priori, es una información previa que tenemos acerca del parámetro. Ahí sale como se le llama ahí en su juicio de experto, que tiene que ver con cómo yo defino esta a priori. Y como les decía, aquí el objetivo acá va a ser, en un comienzo, bueno, siempre esta es una forma de trabajar para hacer estimación, ¿ya? Pero teta, en el fondo, en el alma, siempre es fijo, ya se considera como fijo. Aquí el bayesiano sabe que el parámetro, en el fondo, es fijo, yo lo quiero estimar, pero la manera de trabajarlo es como si fuera aleatorio, ¿ya? Es una metodología distinta. No, y aquí terminó. Entonces, el objetivo, uno de los primeros objetivos, entonces, es actualizar esta distribución a priori en base a la observación de una muestra aleatoria, ¿ya? Y el tema va a estar en el cálculo de esto. Entonces tenemos que, dado teta, tenemos teta de la priori, el pi de teta, pero ahora necesitamos actualizar esto, cuánto ahora es pi de teta, dado la información de la muestra, ¿ya? Y ahí, la forma de calcular eso es usando el teorema de Bayes, y de ahí el nombre de estadística bayesiana, ¿ya? Y ahí se va a dar cuenta también, en general, obtener esto de manera, digamos, ¿cómo se llama? De manera exacta, digamos, analítica, a veces imposible, ¿ya? Hay que utilizar aproximaciones numéricas, ¿ya? Ya. Sí, pasa que yo puedo clasificarlas a priori, eso ahí lo vamos a ver. Voy a repetir la pregunta porque no se quedó grabada. No, la pregunta de que la es muy difícil. Así lo puedo repetir. No, repita tú, para que me lo... Sí, también escuché poco, pero hablan sobre el nivel de información que hay en la a priori. No, yo digo que, como que yo tenía entendido que la diferencia entre el modelo y el modelo bayesiano, para estimar, es que yo tengo menos información antes de, entonces, ¿por qué eso es el modelo bayesiano? Que puedo tener más información. A ver, yo puedo trabajar con modelos bayesiano incluso teniendo prácticamente nada de información, ¿ya? Eso va a depender de la estructura que yo le doy al pi de teta. Eso lo vamos a ver después en la clase mañana, pero adelantando,
la forma que tiene, la curva que yo describo con la densidad, ya, me dice cuánta información hay. Por ejemplo, si yo digo que ya, queremos estimar la proporción en una binomial, por ejemplo, o en ensayo Bernoulli, la probabilidad de éxito, que aparezca la característica. Eso está entre 0 y 1. Y yo puedo poner como a priori que que tiene una distribución uniforme en 0,1. Eso no me dice ninguna información, porque me está diciendo que no sé, está entre 0 y 1 con igual probabilidad. Obvio que está entre 0 y 1. ¿Ya? Así que no estoy dando mucha información. O le puedo decir que es una distribución beta, por ejemplo. La beta tiene soporte en 0,1. Y no sé, algo así como centrada en un medio. Leptocúrtica en un medio. Eso me está dando mucha información porque o yo estoy dando mucha información. Estoy diciendo que me la estoy jugando con mucha certeza que es alrededor de un medio. Ambos, bueno, son válidos, va a depender del nivel de información que yo tenga previamente. Pero puedo hacer estadística bayesiana en ambos casos, no hay ningún problema. Sí que es peligroso dar una cosa muy informativa si es que, porque puede ser que esté lejos de la realidad. ¿Ya? Entonces, a veces ante la duda puedo dar una distribución que me dé menos información, ¿ya? Y lo que va a pasar es que la posteriori me va a decir que en realidad ya, no es, yo tomo un informe en 0,1 y ahora cuando tenga esta, me va a dar ahora una cosa que se está concentrando alrededor de un cierto valor. ¿Ya? En ese mismo caso, por ejemplo, yo tomaste una distribución simétrica. Si tú te haces la pregunta de calcular la del, digamos, del parámetro, ¿ya? Condicionada a la muestra. ¿Sí? Condicionada. Sí, sí. En ambos casos, eso converge de probabilidad 1, digamos, a la delta de un medio. Esto, si el verdadero valor es Claro, en los dos casos que tomaste tú. Sí. Pero uno, Sí, pero sí. otro informe, cualquier uso central. Sí, porque en general esta es la distribución a posteriori. A medida A medida que n crece, se va a ir a una delta, se va a ir a una delta en ese caso, los dos modelos te dicen exactamente. en el límite sí, todo va a converger en el límite. Sí. El problema es la muestra finita. Muestra finita o cuando yo observo, por ejemplo, el máximo o el mínimo, ¿ya? Puede ser que no observe la muestra completa, pueda tener esas dificultades. Ahora dice, yo le quiero pedir un favor, poder llegar direccional a la parte cuando dice poca información, en el sentido de, por ejemplo, la visión clásica no podría considerar poca información determinada como de muestra, pero en bayesiano, poca información comparada con la visión más clásica. ¿Cuánto es poca información? Porque podemos asumir poca información de distintas maneras, pero Sí, sí. Como decía, mañana vamos a hacer una clasificación de las a priori en cuanto a eso del nivel de información. ¿Ya? E incluso uno puede, a veces uno considera a priori que ni siquiera son distribuciones de probabilidad, es decir, que se mueven en 0 y 1. ¿Ya? De ahí vamos a ver por qué, porque para efectos de cálculo de esto, incluso da casi lo mismo. Entonces, también uno puede, la nula información es básicamente decir que mi a priori ¿ya? Va a ser proporcional a una constante. ¿Ya? De ahí mañana lo vamos a ir viendo ya con mayor detalle. ¿Ya? Así que estaba Eduardo.
Y puede convertir antes de la competencia antes de es que aquí yo voy a tener distribuciones de probabilidades. ¿Ya? Para que eso, la convergencia acá, como lo vamos a ver, es cuando se degenera la distribución. Entonces tiene que ser, eso va a ocurrir en el límite. Ya necesita un tiempo finito, eso significa, digamos, que la distribución se va haciendo cada vez más leptocúrtica hasta que queda en un punto. Pero eso se va a dar, digamos, en el límite, no se va a dar antes. Estaba en una cosa un poco más general, pero leyendo un poco lo aplicado, ¿cuándo yo defino si utilizar modelos variacionales o la multiplicación? No sé, el ejemplo, yo trabajo con datos de trampa de éxito y fracaso de ciencias ausentes. Entonces, cuando yo defino como condición de datos, no me puedo utilizar modelos variacionales, Yo soy de la postura de usar las dos cosas, usar las dos visiones. ¿Ya? Ahora, en el ejemplo que voy a dar al final del trabajo, ahí me sirve la parte bayesiana porque con los métodos clásicos voy a subestimar lo que quiero estimar, que es un parámetro que es el pool de especies. ¿Ya? Pero si yo tuviese información del pool, si yo ahora ya la agrego usando el método bayesiano, yo aquí también en estadística bayesiana también yo entrego estimadores puntuales. Y ese estimador puntual que yo voy a entregar está más cerca del valor real del pool. En realidad lo conozco, pero voy a hacer que no lo conozco. Ese es el ejemplo que voy a dar. Pero como que tengo una idea de cuánto es. ¿Ya? Y ese estimador puntual es mucho mejor, más certero que en el caso clásico. ¿Ya? Depende del contexto, pero en general la idea es ocupar ambos métodos. ¿Ya? Ese caso particular es interesante por el hecho de que la estadística bayesiana aplica tal vez mucho mejor que la estadística clásica porque la trampa de presencia extensa. Tú puedes subestimar que no existe la especie donde sea donde nunca la encontraste, pero tú tienes alguna información sobre el dicho supermercado comercial para saber que es probable que exista. Entonces, Android no tiene la noción de dónde debería encontrar todas las especies. Y las trampas que tú uses que te van a permitir estimar mejor curvas de donde debería actualizando las probabilidades. Entonces, no siempre uno toma la decisión de utilizar un tipo de estadística a otra respecto a el número de muestras que tiene, que sería como la definición clásica de información que uno tendría que decir, que millones de formas, pero en este caso uno tiene información del proceso que estás modelando, de la dinámica del individuo o de los individuos, que te va a permitir afinar mucho mejor la observación y que incluso te puede permitir en el día de mañana retransfer. Que si tú tienes y vas observando y vas viendo que tu trampa son redundantes, y yo sé que ahí está, entonces tal vez sería interesante colocarla donde no estoy observando para que si las condiciones son idóneas para que debería estar en el sexo lo que sea que estamos pensando. Entonces, puedes utilizar este tipo de perspectiva para ir aplicando el experimento versus la clásica que solo tendría. Las trampas, las tengo o no las tengo, son los artistas y tengo, por ejemplo, por lo tanto, una distribución desde el objeto con respecto a las condiciones ambientales, pero tú tienes más información. ¿Cómo le colocas información a ese modelo? Y es la ventaja de la ese proceso. Eso, solo para complementar que la discusión viene también porque como vamos a ver más adelante, casi un spoiler, pero los métodos bayesianos pueden ser computacionalmente más costosos. Entonces, al final también, cuál de las herramientas va a usar va a tener que ver con cuál de las dos es más fácil usar para el caso en que está. También hay trade-off entre todo lo que aporta la bayesiana versus el costo adicional computacional que implica. Sí, es que por eso la fama que ha estado agarrando la estadística bayesiana va en conformidad a eso. Exactamente. Ya, gracias.